Es el último bastión del comunismo en el mundo occidental, una pequeña isla que ejerció un rol central en la geopolítica de las últimas décadas. Sus principales líderes se convirtieron en símbolos contra el capitalismo y hoy vive un proceso de transición con final incierto. Hoy en DEF TV, Cuba y el fin de la revolución. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a DEF TV. Muchas gracias por acompañarnos. Y el programa de esta semana los vamos a dedicar a hablar de Cuba, su presente, el futuro y por supuesto también para poder hablar de esto vamos a tener que retrotraernos a algunos hitos del pasado. Vamos a ver ahora el primer informe para introducir el tema. Es el último bastión del comunismo en el mundo occidental. Sus principales líderes se convirtieron en símbolos contra el capitalismo. Hoy vive un proceso de transición con final incierto. Cuba, una pequeña isla del Caribe, ejerció un rol central en la geopolítica de las últimas décadas. Acting therefore in the defense of our own security and of the entire Western Hemisphere, a strict quarantine on all offensive military equipment under shipment to Cuba is being initiated. The question really should be, what does this mean for the people in Cuba? They're the ones who suffered under Fidel Castro. They're the ones who are put in prison because of their beliefs. So far, at least, what we haven't seen is the kind of genuine spirit of transformation inside of Cuba that would justify us eliminating the embargo. En 1956, a bordo del yate Granma, un grupo de revolucionarios inició un viaje que sería el origen de una transformación histórica para Cuba. Desde Sierra Maestra, orquestaron el plan para arrebatarle el poder a Fulgencio Batista e instaurar un nuevo régimen. 1, 2, 3, ¡Cuba! Después del triunfo en toda la isla, la capital de Cuba presencia la entrada de los seguidores de Fidel Castro, episodio final en la lucha contra el régimen de Fulgencio Batista. La fecha 26 de julio que ostentan las banderas de los combatientes triunfadores se refiere al momento de 1953 en que se inició el ataque contra el presidente derrocado. La noticia de la huida de Batista a la República Dominicana se difunde rápidamente y los turistas norteamericanos de paso por la isla acuden a refugiarse a la Embajada de los Estados Unidos. Con acérrimos defensores y virulentos detractores, la revolución cubana se transformó en un paradigma político mundial. Su líder ideológico se convirtió en un ícono de la lucha de clases y su líder político en una de las figuras centrales y más controvertidas del planeta. Reforma agraria, nacionalización de la producción, control sobre los medios de comunicación, bloqueo internacional, liderazgo personalista. Un conjunto inagotable de realidades complejas que convirtieron a Cuba en un modelo único, amado y odiado por igual. Yo soy del grupo de cuando Fidel entró, de ese grupo soy yo. Todo el mundo está para afuera. Gente de dinero se fueron y yo, la pobrecita, me quedé. ¿Qué hizo la revolución por usted? No ha hecho nada. ¿Tú lo estás mirando? El futuro de Cuba siempre va a ser el mismo. Va a ser la revolución siempre presente. La libertad para todo el pueblo. En Cuba, la dictadura consiste en que si tú no puedes hablar y decir lo que tú piensas o quejarte por algo, es una dictadura. Sí lo es. ¿Y eso no está cambiando ahora? Bueno, sí, se supone. ¿Lo ves que se está supone. No, yo no lo veo. Yo digo, Fidel va a durar lo que dura la máquina y la máquina lo que dura la máquina cose todavía. Así que Fidel tiene que seguir al cabo. Yo siempre comparo el socialismo y el capitalismo con dos habitaciones. El socialismo es una habitación con el suelo seguro. No hay trampas, no hay agujeros, no hay zonas en falso, ni minas, ni arenas movedizas. Pero el techo está a 1 metro de altura. No puedes levantar la cabeza más allá. El capitalismo vendría a ser como una habitación igual,
con el suelo lleno de caimanes, serpientes venenosas, tarántulas, minas, agujeros, trampas, pero solo hay paredes. No existe un techo. Siempre puedes subir lo más alto que quieras o que puedas, recordando siempre que puedes caer y hundirte para siempre. Con el deterioro físico de Fidel Castro y una economía sin proyección, la revolución cubana entró en decadencia. La llegada al poder de Raúl, el hermano del líder histórico, trajo nuevos horizontes de apertura. En diciembre hablé del exceso de prohibiciones y regulaciones. Y en las próximas semanas comenzaremos a eliminar las más sencillas. Hoy Cuba vive un proceso de transición único con final incierto. Una vez más, los ojos del mundo se vuelven a posar sobre esta pequeña isla, el último bastión comunista del continente. Para este programa tenemos el gusto de que nos acompañe Lucía Newman. Bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Ella es una profesional de una gran experiencia. Actualmente es jefa de la corresponsalía para América Latina de Al Jazeera. Seguramente todos ustedes recuerdan su rostro de distintas corresponsalías por las que ha pasado en CNN y sobre todo una ¿no? que fue en Cuba precisamente, donde estuvo 9 años. Fue la primera periodista de un medio norteamericano en estar acreditado en la isla, así que es realmente para nosotros un gran placer que puedas estar aquí con nosotros. No, gracias por invitarme. Bueno, antes que nada, Lucía, nos interesa mucho tu experiencia, ¿no? Más allá de quienes podamos haber pasado por Cuba, seguramente no más de 10, 20 días de paseo, ¿cómo es Cuba para alguien que ha vivido allí, ¿no? Prácticamente una década? ¿Cómo la describirías? Bueno, esa es una pregunta muy grande y difícil de contestar así resumidamente, sí. Pero es, bueno, un país como el que lo ve el turista, al principio lo ves como alegre, tropical, la gente muy abierta. Los cubanos no son como los sudamericanos, ni siquiera como los centroamericanos, son extremadamente abiertos. Te dicen exactamente lo que piensan, para bien y para mal, como, oye, qué horrible estás hoy, hoy qué linda tienes el bonito subido, o qué gorda, o sea, cosas que en otras partes serían como impensables decirlo. En todo son sumamente francos, excepto en su opinión política. Cuando ya se trata de hablar de lo que piensan en la política, tienden a ser muy cautelosos, o han aprendido a tener que ser muy cautelosos, porque es un país que ha tenido muchos cambios adelante y para atrás, con su sistema político y con la franqueza con la cual los cubanos pueden hablar de lo que les molesta o lo que no les gusta de su sistema. Para hablar bien del sistema no hay problema, obviamente. Claro. Y eso es lo que cuando uno vive ahí te das cuenta que la gente se mide mucho, se cuida mucho, tiene cierta preocupación de que si el vecino los va a dilatar o les va a decir algo. Ahora no es así como que te espían día y noche, como a veces se habla. Esa imposibilidad de expresarse, ¿crees que lo viven como una opresión o ya están acostumbrados a moverse de ese modo? Yo creo que están acostumbrados, pero no es algo que, o sea, no deja de ser algo difícil y molesto, pero están acostumbrados porque un día está bien decir que no te gusta el sistema o que estás en desacuerdo con un jefe en tu lugar de trabajo y al día siguiente ese señor sube y está sin trabajo y no hay pocos lugares donde puedes acudir para remediar esta situación. Y acuérdate que el único empleador en Cuba ha sido hasta hace poco el Estado. Así que, ¿a dónde vas? ¿Qué haces? Tienes que siempre quedar bien. Claro. Y esa necesidad de siempre quedar bien es muy pesado, pesa mucho sobre la gente. Y te das cuenta. Y por otro lado, el sistema económico ha sido y es ya reconocido por todos, incluyendo el presidente Raúl Castro, un sistema que no funciona. Entonces, la gente aprende a vivir de la ilegalidad continuamente. Todo el mundo viola la ley o vive del mercado negro, de resolver, como se llama ya. Resolver es un eufemismo para hacer las cosas por detrás, por la izquierda, como se dice en Cuba, violando las normas todo el tiempo y para casi cualquier cosa. Así que se ha convertido en una forma de vivir. ¿Cuáles fueron las transformaciones que vos fuiste viendo a lo largo de esos 9 años? Muy pocos. Muy pocos. Cuando yo llegué, que se empezaban a ver aperturas.
se abrieron las ¿En qué posibilidades. año Esto llegaste? fue en el 96. Y cuando llegué, la gente se empezaba justamente para tratar de enfrentar el problema del periodo especial de la caída de los países socialistas, específicamente la Unión Soviética, que había subsidiado la economía. Entonces tenían que ver qué hacían y entonces abrieron la posibilidad, legalizaron la tenencia del dólar, que había sido ilegal, permitieron que cubanos que vivieran en otros países vinieran a visitar, que trajeran plata, que fueran a los hoteles y que los cubanos empezaran a abrir pequeños negocios familiares, los paladares, que aquí son bastante conocidos, restaurantitos que se forman en tu casa con una máxima de 12 asientos podían tener. No podías contratar tampoco personal que no fuera de tu familia. Obviamente la gente buscaba cómo hacerlo por detrás, pero siempre vivía con un pie en la legalidad y con un pie fuera. Pero eso ayudó, eso fue muy bien recibido por la población y una serie de otras actividades que se legalizaban. Pero al pasar de los años se empezaron a retirar las licencias y el gobierno intentó nuevamente mejorar la economía usando otros métodos.